Prepárense, porque hoy nos sumergimos en un caso que ha inquietado generaciones. Un caso que nos recuerda que la maldad puede ocultarse tras la apariencia más normal. Exacto. Hoy nos adentramos en la historia de Ted Bundy. Uno de los asesinos seriales más infames de Estados Unidos. Para esta inmersión profunda tenemos fragmentos del artículo de Wikipedia en español sobre él. Y nuestro objetivo es comprender quién era este hombre, cómo operaba y por qué fue tan difícil atraparlo. Lo que hace Bundy tan escalofriante es esa dualidad. Por fuera aparentaba ser un hombre común, incluso carismático. Pero detrás de esa fachada se escondía una oscuridad inimaginable. Empecemos con sus primeros años. Wikipedia menciona que Bundy creció con sus abuelos. Una infancia normal. Aparentemente sí. Luego se mudó a Tacoma con su madre. Una vida sin muchos sobresaltos. Pero es posible que haya habido indicios de lo que vendría después. Esa es la pregunta, ¿verdad? A veces la falta de señales de alarma es lo que hace que estos casos sean tan inquietantes. En retrospectiva, siempre buscamos pistas en la infancia, pero con Bundy, la superficie era engañosamente tranquila. Es como si la maldad hubiera estado latente, esperando el momento oportuno para emerger. Y ese momento, al parecer, llegó durante su época universitaria. Bundy pasó por una ruptura amorosa que lo marcó profundamente. Obtuvo una licenciatura en psicología. Imagínate la ironía, estudiando la mente humana mientras él mismo albergaba impulsos tan oscuros. Una ironía escalofriante. Y no olvidemos su encanto, una herramienta que utilizaba con maestría para manipular a quienes lo rodeaban. Bundy era un maestro del engaño capaz de ganarse la confianza de cualquiera. ¿Crees que su conocimiento de la psicología lo ayudó a convertirse en un depredador más efectivo? Es una pregunta que muchos expertos se han planteado. Algunos creen que sí, que su estudio de la psicología le dio una ventaja perversa. Le permitió entender las vulnerabilidades humanas. Y explotarlas sin piedad. Es un pensamiento escalofriante. Y eventualmente esa oscuridad que mencionamos se manifestó en actos de violencia. Actos que fueron escalando en brutalidad. Wikipedia describe cómo Bundy pasó de robos menores a ataques terribles. Los primeros, a Juni Lenz y Linda N. Healy, marcan un antes y un después. Un punto de no retorno. Y lo que es aún más perturbador, la policía no logró conectar estos ataques inmediatamente. Bundy se les escabullía, dejando tras de sí un rastro de dolor y confusión. Y mientras la policía luchaba por encontrar un patrón, Bundy continuaba con sus ataques. Sus víctimas solían tener un perfil similar, mujeres jóvenes, atractivas, de tez blanca. ¿Por qué este tipo de víctimas? Es una pregunta que ha generado mucha especulación. Algunos expertos creen que Bundy buscaba víctimas que encajaran con un ideal de belleza. Entonces, no era solo una cuestión de oportunidad, sino una motivación más profunda. Una obsesión oscura y retorcida. Y para atraer a sus víctimas, Bundy utilizaba diferentes artimañas. Fingía lesiones, se hacía pasar por figuras de autoridad. Se aprovechaba de la bondad y la confianza de las personas. Jugaba con la empatía humana, convirtiéndola en su arma. Exactamente. Bundy era un manipulador experto capaz de convertir la compasión en una trampa mortal. Es increíblemente siniestro. Y así, Bundy tejió una red de terror que se extendió por varios estados, dejando un saldo de víctimas que nos hiela la sangre. Cada caso con sus propias particularidades, pero todos marcados por la brutalidad. Wikipedia describe una serie de casos, Sí, cada uno con sus propias particularidades. pero todos marcados por la brutalidad. Hay casos que por sus detalles son aún más perturbadores. Por ejemplo, el de Melissa Smith, hija de un sheriff. Imagínate la ironía, la hija de un representante de la ley. Víctima de un hombre que parecía desafiar al sistema. Es un detalle que nos revela la profundidad de su depravación. O el hecho de que Bundy regresaba a las escenas del crimen. Regresaba a las escenas del crimen. Espera, ¿eso significa que...? Sí, Bundy no solo cometía los crímenes, sino que volvía a los lugares donde los había perpetrado. Para revivir la experiencia. Para satisfacer una necesidad morbosa. Es escalofriante. Entre tanta oscuridad, hubo una víctima que logró escapar de sus garras. Carol DeRonch. Su historia es realmente impactante. Carol DeRonch es un símbolo de resistencia frente al horror. Luchó por su vida, escapó. Y proporcionó información crucial a la policía. Fue un punto de inflexión en la investigación. Su valentía es admirable. Wikipedia describe cómo la descripción de Bundy, de su coche, las esposas, todas esas pistas comenzaron a tejer la red que finalmente lo atraparía. Pero el camino hacia la justicia fue largo y tortuoso.
Bondi se movía constantemente, borraba sus huellas, cruzaba fronteras estatales. Era como un fantasma que aparecía y desaparecía, dejando un rastro de dolor a su paso. Es increíble cómo lograba evadir a la justicia durante tanto tiempo. En aquella época, la tecnología forense no estaba tan avanzada como hoy en día. Claro, no existían bases de datos de ADN. Y la comunicación entre los diferentes departamentos de policía era mucho más lenta. Bondi se aprovechaba de esas limitaciones. Entonces, no solo era astuto y manipulador, sino que también se beneficiaba de las deficiencias del sistema. Es una combinación aterradora. Pero como dicen, a cada cerdo le llega su San Martín. Y para Bondi, ese momento llegó con una simple parada de tráfico en Utah. ¿Puedes creerlo? Increíble. La ironía del destino, Un error aparentemente insignificante. que desencadenó su caída. En su coche, la policía encontró pruebas que lo conectaban directamente con varias víctimas. El rompecabezas comenzaba a completarse. Y con esas pruebas en mano, las autoridades por fin podían llevar a Bondi ante la justicia. En febrero de 1976, enfrentó cargos por secuestro, agravado, un paso crucial para desmantelar su fachada de hombre normal. Pero Bondi, incluso acorralado, seguía siendo un maestro de la manipulación. Se presentó en la corte con una confianza inquebrantable, convencido de que podía salirse con la suya. Esa seguridad en sí mismo era parte de su encanto, ¿no? Bondi creía que podía encantar al jurado, convencerlos de su inocencia. Es increíble cómo incluso frente a las pruebas seguía confiando en su capacidad de manipular a la gente. Pero subestimó la valentía de Carol Darronch. Absolutamente, el testimonio de Darronch fue fundamental en el juicio. Se enfrentó a Bondi en la corte, reviviendo el terror que había experimentado, pero negándose a ser silenciada por el miedo. Su testimonio debió ser desgarrador, pero al mismo tiempo increíblemente poderoso. Sin duda, la descripción detallada de su encuentro con Bondi, las esposas, la lucha por su vida, sus palabras resonaron con fuerza en la sala del tribunal. Y junto con las evidencias físicas encontradas en el coche de Bondi, el testimonio de Darronch selló su destino. A pesar de sus intentos por negarlo todo, a pesar de su labia y su encanto superficial, el jurado no se dejó engañar. Lo declararon culpable. Lo sentenciaron a 15 años de prisión. Parecía que la justicia había prevalecido al menos por un tiempo. Pero la historia de Bondi estaba lejos de terminar. Mientras cumplía su condena, logró escapar no una, sino 2 veces. 2 fugas audaces que capturaron la atención del público y sembraron el pánico en todo el país. Bondi, el maestro de la manipulación, se había convertido en un fantasma, una figura escurridiza que parecía capaz de burlar cualquier sistema de seguridad. Esos escapes no solo demuestran su astucia, sino también una determinación implacable para evadir las consecuencias de sus actos. Y durante su tiempo en libertad, el terror continuó en Florida. Bondi desató una ola de violencia aún más brutal, incluyendo el ataque a la fraternidad Chi Omega. El ataque a Chi Omega fue un punto de inflexión en la percepción pública de Bondi. La brutalidad de los crímenes, la audacia de irrumpir en una casa llena de estudiantes, despertó una sensación de horror y vulnerabilidad en todo el país. Wikipedia describe ese ataque como un frenesí de violencia. Bondi no solo atacó a sus víctimas, sino que las torturó, dejando un rastro de sangre y dolor que conmocionó a la nación. Las imágenes de las víctimas, los testimonios desgarradores de las sobrevivientes, todo contribuyó a crear una imagen de Bondi como la encarnación del mal. Y esta vez la policía no tardó en encontrarlo. Las pruebas lo conectaban directamente a la escena del crimen, huellas, cabellos, e incluso marcas de mordidas que se convertirían en una evidencia crucial en su contra. Las marcas mordidas eran una nueva técnica forense en ese momento, y su uso en el caso Bondi generó mucha controversia. Algunos expertos cuestionaron su fiabilidad, argumentando que no eran lo suficientemente precisas para identificar a un individuo con certeza. Es interesante cómo un caso tan antiguo puede arrojar luz sobre la evolución de la ciencia forense, pero volviendo a Bondi, el juicio por los asesinatos de Chi Omega fue un evento mediático sin precedentes. Con su arrogancia habitual, Bondi decidió representarse a sí mismo, creyendo que podía manipular al jurado con su encanto superficial. Esa decisión de representarse a sí mismo dice mucho sobre la personalidad de Bondi, ¿no? Era un narcisista convencido de su propia inteligencia y superioridad, creía que podía controlar la narrativa, que podía convertir la sala del tribunal en su escenario personal. Pero esta vez su astucia no fue suficiente. Los testimonios de las sobrevivientes, las pruebas forenses, el peso de la evidencia, todo apuntaba a su culpabilidad. El veredicto del jurado fue contundente culpable, y la sentencia, la única posible para un criminal de su calibre, pena de muerte en la silla eléctrica. Bondi, por supuesto, intentó apelar la sentencia utilizando todos los recursos legales a su disposición. Pero esta vez, la justicia no se dejaría burlar. Bondi había agotado todas sus opciones. Se acercaba el final del camino para el asesino serial más infame de Estados Unidos.
Con la sentencia dictada, Bundy se enfrentaba a su destino final. Sin embargo, incluso en el corredor de la muerte no dejó de manipular y jugar sus últimas cartas. Es increíble cómo, hasta en sus últimos días, Bundy se aferraba a esa necesidad de control, de ser el centro de atención. Intentó retrasar su ejecución a través de confesiones revelando detalles escabrosos de sus crímenes, pero siempre manteniendo un aire de misterio de información incompleta. Es como si quisiera llevarse sus secretos a la tumba, manteniendo un último vestigio de poder sobre la narrativa de su propia vida. Exactamente. Bundy jugó con las autoridades, con la prensa, con el público. Confesó algunos asesinatos, negó otros y dejó un sinfín de preguntas sin respuesta. Wikipedia menciona que confesó haber asesinado a al menos 30 mujeres, pero muchos creen que el número real podría ser mucho mayor. ¿Crees que alguna vez sabremos la verdad completa sobre la magnitud de sus crímenes? Es una pregunta que nos persigue hasta el día de hoy. Bundy se llevó muchos secretos a la tumba y es posible que nunca sepamos con certeza cuántas vidas se cobró su reinado de terror. Es un pensamiento desolador y hablando de secretos, ¿qué hay de sus motivos? ¿Logró explicar por qué cometió esos actos tan atroces? Bundy ofreció diferentes explicaciones a lo largo de los años, culpaba a la pornografía, a la violencia que había presenciado en su infancia, incluso habló de una entidad que lo poseía y lo obligaba a matar. Esas explicaciones siempre me han parecido excusas, intentos desesperados por justificar lo injustificable. Muchos expertos coinciden en que esas explicaciones eran parte de su estrategia de manipulación. Bundy era un maestro del engaño y hasta el final intentó controlar la percepción que la gente tenía de él. Y hablando de manipulación, Wikipedia menciona un detalle escalofriante. Bundy practicaba necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. ¿Qué nos dice esto sobre su psicología? La necrofilia es una de las expresiones más extremas de la fascinación por la muerte, y en el caso de Bundy revela la profundidad de su depravación. No le bastaba con quitarles la vida a sus víctimas, sino que necesitaba ejercer un control absoluto sobre sus cuerpos incluso después de la muerte. Es una faceta del caso que nos confronta con la oscuridad más profunda del alma humana. Una oscuridad que nos cuesta comprender. Y esa dificultad para comprender es precisamente lo que hace que el caso de Bundy sea tan perturbador. Nos obliga a confrontar la realidad de que la maldad puede existir en cualquier lugar, incluso en las personas que parecen más normales, más encantadoras. Bundy era un maestro del engaño, un camaleón social que se ocultaba a plena vista. Su historia nos enseña que las apariencias pueden ser engañosas y que la maldad puede esconderse bajo la máscara de la normalidad. Es una lección que debemos recordar siempre. La historia de Bundy nos recuerda la importancia de estar alerta, de confiar en nuestros instintos y de nunca subestimar la capacidad humana para el mal. Y también nos recuerda la importancia de honrar la memoria de las víctimas, de mantener vivas sus historias y de luchar contra la oscuridad que Bundy representó. Las víctimas de Bundy merecen ser recordadas no solo por sus trágicos finales, sino por las vidas que vivieron, por los sueños que tenían y por el vacío que dejaron en sus familias y comunidades. Hoy hemos explorado la historia de Ted Bundy, un viaje a las profundidades de la mente de un asesino serial que ha dejado una huella imborrable en la historia criminal. Su caso nos ha confrontado con la maldad, pero también nos ha recordado la importancia de la justicia, la memoria y la resiliencia. Espero que esta inmersión profunda haya sido informativa, pero sobre todo que nos inspire a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y la importancia de construir un mundo donde la violencia y la oscuridad no tengan cabida. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que les haya dado que pensar. Hasta la próxima.